Muchas gracias. Héctor, Víctor, las empresas mineras pueden exportar o dejar de exportar dependiendo de la decisión del presidente, inclusive cuando hay TLC. Pues Néstor, es que esa es la gran inquietud que tienen inclusive estas empresas. Hombre, aquí tenemos unos acuerdos entre privados, un decreto del gobierno me puede frenar la exportación. Ellos dicen que pues no, que ellos podrían seguir exportando, pero bueno, ahí está la decisión del gobierno nacional. Y Aurelio, una cosa más, el gobierno Petro o el presidente Petro, inclusive antes de ser presidente de la República, siempre ha criticado este tipo de sanciones económicas contra otro país, independientemente del gobierno que esté en turno. Por ejemplo, ha criticado mucho las sanciones económicas hacia Venezuela, porque finalmente terminan afectando a su población, pero ahora está implementando algo parecido, una sanción económica contra un país. Lo que pasa es que esta es una sanción económica para Israel, pero también para La Guajira, que es el gran departamento productor de minería, que se queda sin. Y para el Cesar, Cesar, 57, Cesar y Guajira, Néstor. La Guajira recibe el 57% del Producto Interno Bruto del departamento de La Guajira, es producto de la extracción de carbón. 60.000 empleos directos e indirectos es lo que genera. Lo que debería corresponder, Aurelio, al gobierno es buscar un mercado alternativo si la decisión se mantiene de no venderle a Israel por razones ideológicas, ¿no? Pero yo no diría que la controversia se vaya a presentar solamente por el TLC con Israel. Yo creo que la controversia puede ser más compleja, porque estas compañías multinacionales de hecho pertenecen también a países que tienen suscritos TLC con Colombia. Entonces yo tendría otro enfoque diferente, no solamente el de mirar la controversia con Israel, sino especialmente que una compañía, por ejemplo Glencore, que tiene radicada en Suiza, está basada en Suiza, y Colombia tiene un contrato de TLC con ese país, pues va a decir, a esta compañía suiza le están impidiendo hacer negocios, y así sucesivamente con otras. Luego, es una especie de carambola a tres bandas en distintos tratados de TLC. Aurelio, es la socia mayoritaria, la dueña, mejor dicho, del Cerrejón, que es la Néstor, que usted hace. 8 de la mañana, 21 minutos. A mí lo que me tiene... Señor Andrés. A mí lo que me tiene impresionado de este episodio es que sea jurídicamente posible, no lo sé, que el presidente de la República, por una ocurrencia propia y personal, decida prohibir las exportaciones de tal o cual producto a tal o cual país. Yo no sé si esto, o sea, lo confieso, yo no sé si esto sea jurídicamente posible, pero me parecería terrible que lo fuera, porque a cada presidente que venga se le va a ocurrir que sus razones son válidas. Seguramente podría tener muchas razones cualquiera que venga en adelante, pero es una cosa totalmente arbitraria. O sea, es que ni siquiera estamos hablando de una decisión estudiada, de un comité, una ocurrencia del presidente de la República decide frenar, interrumpir una relación comercial entre empresas en diferentes partes del mundo que tiene unos beneficiarios importantes aquí en Colombia que ni siquiera son... Andrés, yo no sé, yo lo que pasa es ni que siquiera estamos hablando de empresas, sino de los municipios y de los departamentos. Esas ocurrencias, como las llamas tú, Andrés, las ha tenido el presidente de los Estados Unidos varias veces, entre otras con Rusia, entre otras con Venezuela, que se llaman sanciones económicas, una práctica relativamente común, que es una alternativa a una medida de carácter... No, porque no hay tratados de libre comercio, no son decisiones políticas. Claro, hay tratados de libre comercio. No, pero el tratado de libre comercio, es que las decisiones comerciales... No hay tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Cuba. Son relaciones... No hay tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Rusia. Son relaciones entre privados, claro, que el que le vendía a Rusia el petróleo, o el que le compraba el petróleo, o el que le compraba minerales a Rusia, o el que le estaba vendiendo tecnología a Rusia, pues eran particulares, eran privados, pero cuando se imponen las medidas gubernamentales, bueno, si usted está comparando, pues, tienen un propósito, y yo aquí he visto cómo aplaudimos aplaudimos las sanciones económicas a Rusia, no es al revés, por haber cometido delitos de guerra. No, es al revés. Usted ¿cómo lamenta las sanciones económicas contra Cuba o cómo lamenta las sanciones económicas contra Venezuela, y ahora Petro termina haciendo lo mismo contra Israel? Pero además recordemos, a propósito de lo que mencionaba Andrés sobre una idea o un impulso del presidente vía decreto, que los decretos, en lo que se denomina la pirámide de Kelsen, que es la estructura del ordenamiento jurídico, los decretos están por debajo de las leyes, y los acuerdos
de comercio entre los países se incorporan a la legislación colombiana cuando entran en vigor en el Congreso de la República. Los tratados no solamente se negociaron en este caso, entre el Estado de Israel y el Estado de Colombia, sino que se llevaron al Congreso de Colombia para que se volvieran una ley. Y un decreto no puede ir por encima de una ley. Y la otra cosa, es muy importante lo que menciona Aurelio también, con respecto a la sanción que se termina triangulando con Suiza, en este caso, y con Estados Unidos. Lo mencionaba Juan Camilo Nariño cuando dice una consecuencia adicional es que se terminan afectando empresas de otros países que no son solamente Israel. Muy bien, por eso decía María Consuelo que aquí creo que las oficinas jurídicas de estas empresas van a tener mucho trabajo ahora cuando salga el decreto del presidente. Y la pirámide de Kelsen puede ser una buena alusión. Hacía rato no oí hablar de la pirámide de Kelsen, que la mencionamos tanto los abogados y que hoy forma parte de discusiones conceptuales importantes de si está vigente o no, pero más allá de eso, que me llamó la atención el comentario de María Consuelo, yo sí creo que hay un tema de orden constitucional y legal de si el presidente puede tomar una decisión de esa naturaleza, porque aun cuando Luis Ernesto menciona las sanciones económicas como una parte de las funciones, digamos, de los gobiernos o de los ejecutivos del jefe de Estado, pues yo francamente creo que en este caso en Colombia el presidente no tiene la facultad, sin previamente, digamos, romper relaciones de tipo comercial, inclusive con Israel no se ha roto relaciones, estamos en un llamamiento de embajadores, si no estoy mal, pero se mantienen las relaciones consulares y diplomáticas además. Y económicas. Entonces, yo sí en este caso creo que el presidente de la República no tiene esa facultad, a más allá, ahora, además de todas las consecuencias que tiene desde el punto de vista jurídico con otras empresas, como lo estaba señalando María Consuelo. El que lo haga el presidente de Estados Unidos. Estamos de acuerdo, Néstor, que lo haga el presidente de Estados Unidos, Luis Ernesto, no quiere decir que se pueda hacer en Colombia, no quiere decir que el resultado para Colombia, hágame el favor, nosotros con el ánimo imperial rompiendo relaciones como si no necesitáramos los mercados. Pero estamos de acuerdo que Putin es un criminal de guerra y que es deseable que no se le permita de manera impune avanzar, invadir un país sin que pase absolutamente nada. Estamos de acuerdo con y ya Rusia además la ONU también... Con Rusia seguimos teniendo relaciones y las distintas instancias han reconocido que lo que está pasando con Israel también son crímenes de guerra en cabeza de Netanyahu. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de esta medida? Que no cambia mucho la ecuación, porque no es una medida global como si fueran las sanciones económicas a Rusia. Colombia no tiene esa fuerza, como sí la tiene Estados Unidos, convocando a otros países de manera coordinada en las instancias internacionales de comercio internacional, de relaciones políticas. Entonces, claro, es limitada, pero pues me parece que es importante no tener un doble rasero. Pero si aplaudimos las sanciones a Rusia, pues entonces debemos reconocer que esas facultades están y reposan en Colombia. Es que yo no las aplaudo. Yo no sé de dónde sale esa versión, que le oigo repetir de que aquí aplaudimos las sanciones económicas. Yo no las aplaudo y he dicho muchas veces que yo estoy en contra de las sanciones económicas a cualquier país, porque las sanciones económicas... Tú dijiste que era una ocurrencia, del presidente colombiano, como ocurrencias del presidente norteamericano. Eso sí lo dije. Nunca he dicho... Jamás he dicho que estoy de acuerdo en las sanciones económicas a ningún país, porque las sanciones económicas no castigan gobiernos. Esta sanción, si es que se pudiera llamar a esta cosa risible sanción, no va a castigar a Netanyahu. Las sanciones a Rusia no castigan a Putin, las sanciones a Venezuela no castigan a Maduro, castigan a la gente de todos estos países. Y llamar a esta medida, a esta ocurrencia del presidente, equipararla con las sanciones económicas es francamente risible, porque esto, como lo explicó Juan Camilo Nariño, esto no le mueve un pelo a Israel. Israel consigue este carbón en el mercado internacional en media hora. Esto es una sanción económica durísima contra los municipios y departamentos que producen ese carbón. Esos son los verdaderamente sancionados y afectados por la ocurrencia y capricho del presidente. El imperio colombiano sancionando a Israel. Faltaba por verla todavía. 8 de la mañana, 27 minutos en Blue Radio.